¿Recuerdan lo que pasó en Spider-Man No Way Home? El que, aun con todo y ayuda de otros Spider-Mans, Peter no podía escapar de sus responsabilidades. Esa película que necesitaba que Peter hiciera el mayor sacrificio después de su mayor pérdida y que todos lo olvidaran. Pues esta vez tenemos la continuación de esta historia. ¿Cómo le hará Peter para seguir adelante aun con todo su dolor? Hola cariñitos. Como seguramente vieron en el título, esta vez hablaremos de la más reciente película que no tuvo ni una semana y ya llegó a los $1,000 millones a nivel mundial, siendo Spider-Man Brand New Day, o Un Nuevo Día, siendo una película rompe récords, no solo en taquilla, sino que también esto, y sin desmeritar a las anteriores sagas, esta es la única saga del arácnido en llegar a las 4 películas, algo que jamás había pasado. Pero, ¿por qué será que existe esta película? ¿Será que nada más es por lo promocional que es el personaje y que todos iremos a verlo solo porque sí? Pues sí y no. Porque sí, amamos a Spidey. Pero ¿por qué específicamente con este? ¿Por qué? Veamos el cómo llegó hasta acá. Bueno, quitando el lado técnico donde Sony Pictures y Marvel lograron un acuerdo para compartir el personaje para introducirlo en el UCM, pues en el lore oficial tenemos que durante el conflicto de los acuerdos de Sokovia en Civil War, ambos bandos empezaron a dividirse, por lo que Tony Stark tenía que conseguir aliados porque lo necesitaba, y acudió a un superhéroe anónimo que conoció en internet, visitándolo y reclutándolo en Queens, donde aquí conocemos a Peter Parker, un muchacho que tiene el poder característico del Hombre Araña, luchando contra los Vengadores que están en contra de los acuerdos, como el Capitán América. Obvio esto emocionaría demasiado al niño, claro está, por lo que al volver, Tony le regala el traje, pues cree que él está listo. Para irme rápido, porque sí tengo planeado un video de desarrollo de este Peter Parker, voy a decir que Peter, al ser un niño, obvio se emocionaría y se metería cosas en las que no debió, pero mostró suficiente responsabilidad para Tony, por lo que después de la batalla de Endgame y que regresara del blip, este tiene la responsabilidad de Stark Industries, al menos un poco. Pero como este quiere su libertad y su juventud un poco más disfrutable, pues la rechaza, poniendo en riesgo todo. Y lamentablemente cuando Mysterio le revela su identidad a los demás como último truco bajo la manga, pues todos empiezan a odiar a Spider-Man, afectando toda su vida y a la de sus seres queridos. Por lo que al pedirle ayuda a Doctor Strange todo sale mal, y tanto villanos como otros Peter Parker llegaron a su dimensión, abriendo grietas enormes multiversales. Peter tenía que hacerse responsable después de perder a la tía May al confiarse de estas personas. Y la única opción tras tomarse como juego el ser Spider-Man es que debe pedirle a Strange otro hechizo más fuerte, el que lo olviden. Que olviden quién es Peter Parker, pues si siguen sabiendo quién es, seguirán llegando y alterando todo. Despidiéndose de Ned, su mejor amigo, y de MJ, Michelle Jones, su novia y acompañante. E incluso le escribió una carta para hacerla recordar. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y Peter optó por no decirlo. Optó por dejarlos vivir una vida tranquila, pues no es seguro para ellos que sepan quién es, y mucho menos su identidad como Spider-Man. Antes de continuar, sé que en estos poquitos minutos yo analicé bien bonito las películas. Como ya lo dije, obvio tengo un video planeado con la primera trilogía de Holland, porque sé que sus películas no estuvieron bien ejecutadas. Y esto se debe a la visión de Jon Watts, un director que sus películas más conocidas son precisamente las del arácnido, y un peliculón llamado Lobos, pero esta salió después de terminar la trilogía de Spider-Man, por lo que este director no tenía tanta experiencia dirigiendo y mucho menos a Spider-Man, por lo que aunque la intención fue buena, y Homecoming estuvo muy bien para iniciar, las otras dos pues para nada bien, ¿verdad? Ahora tenemos el cambio de director, siendo Destin Daniel Cretton, que ya había trabajado en el UCM con Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Y sé que no es la mayor joya del UCM, pero la verdad fue un huevo de oro en toda esta saga multiversal llena de series y de películas mediocres. Por lo que él, siendo un aire fresco para el UCM con Shang-Chi, y con Spider-Man también un aire para el personaje. ¿Por qué lo digo? Porque tal y como lo he dicho en el pasado, sobre todo en este video, en el cómo Marvel y sobre todo el UCM no sabe a dónde dirigirse, y se siente que cada película debe estar a la altura de una conclusión de 10 años de historia, y en años enteros de series que solo duraban un poco más que la prueba gratuita de Disney Plus, cuando tenía la cabrona, pues obvio no íbamos a sentir la misma conexión y emoción con los personajes.
Y después de tener que cambiar de villano en lugar de actor para cerrar la saga multiversal, en el clásico manotazo de ahogado, es que Marvel y Kevin Feige decidieron traer a Doctor Doom, uno de los villanos más prominentes de todo Marvel en sí. Es traído al UCM, con la gallina de los huevos de oro siendo Robert Downey Jr., el cual ya había ganado un Oscar anteriormente por Oppenheimer. Este quiso volver porque pues dinero y legado y dinero. Ahora, aunque emocione esto, se dan cuenta que quitando lo de Loki, casi todo lo que tiene que ver con el multiverso es lo que menos ha funcionado. Tenemos Guardianes de la Galaxia Volumen 3, así como Shang-Chi y Thunderbolts. Ninguna trata del multiverso y pudieron hacer una historia hermosa y humana, que era lo que le faltaba al UCM que nos cautivó al principio. ¿Pero qué pasa con Spider-Man? ¿Esta última hizo un buen trabajo o solo es una película mediocre como la anterior? Bueno, algo que sí voy a decir es que, aunque se haya cambiado el director para muy bien, la película está consciente del pasado de Peter y lo que le sucedió. No se inventa algo más como para que conectemos con él, no. Él continúa la línea que ya había dejado John Watts, tomando como premisa el hecho de que Peter debe lidiar ahora él absolutamente solo, el duelo de haber perdido a sus seres queridos en tan solo unos días. El haber perdido a May, así como el haber perdido el apoyo de Happy, el de los demás Vengadores como Strange, así como perder a su mejor amigo y mucho más importante, a su pareja. Al amor que tanto defendió y quiso por tantos años, se le fue de las manos en un simple instante. Además, el pobre de Peter está sufriendo cambios físicos gracias a su evento traumático, además de estar rodeado de todo el crimen de Nueva York. ¿Y cómo es que la película maneja todo eso? De una manera en la que vemos cómo Peter sufre estos cambios mientras aún mantiene un poco de su pasado, en lugar de aceptarlo y seguir adelante. Esto repercute bastante en cuanto a su situación, pues precisamente el asunto de cambiar físicamente es el producto de un cambio inminente. Un cambio que aunque lo sintamos forzado se debe aceptar, y que Peter en toda la película tiene que entenderlo, pues él realmente no está solo, solo debe entender lo que le pasa y cómo sobrellevarlo. Y qué mejor que con personas que están ahí para enseñarle varios valores y situaciones que Peter podría sobrellevar. Tenemos al oficial Beowulf, quien funge, sí, como oficial, pero más que nada como una consejera y casi tutora para Peter, siendo esa señora que aunque ama su trabajo, tampoco quiere que Peter pierda el camino, pues sabe de sus malestares, y quién sabe cuánto conoce de su historia, pero sabe lo suficiente como para pedirle a Peter que descanse, que no necesita estar ahí para todo y para todos, pues también necesita estar para él mismo también. También tenemos estos encuentros con otros personajes de Marvel, que en lugar de sentirse como fanservice barato, son estos personajes que han pasado por algo un poquito similar o muy similar a lo de Peter. Tenemos primero al Profesor Banner, el cual de nuevo volvió a ser Banner y pudo suprimir a Hulk, y si bien no se profundizó para nada el por qué quiso hacerse un inhibidor de poder, esto realmente es un cambio que muchos podemos verlo como el volver a ver este conflicto entre Banner y Hulk, en lugar de haber seguido con la superación de este, después de aceptar a Hulk después del blip. Y si bien se entiende que a nadie le gustó Profesor Hulk y el Hulkéate, lo sé, tampoco a mí, pero en la historia es como volver a ese punto de partida del que nunca podía salir. Y ya cuando pudiste salir, ahora quieres reprimir de nuevo esa parte de ti, como si pensaras que reprimir esa parte de la que no te enorgulleces de ella per se, también es parte de ti. Y sí, con Banner se entiende de que él sí puede hacer daño, pero si él ya tenía el control de Hulk, pues eso es algo que Peter debe aprender. El si de verdad está bien reprimir esa parte de ti y los riesgos que conlleva al hacerlo. Así como también tenemos a Frank Castle, siendo Punisher, siendo esa persona que ha pasado por tanta tragedia y pérdida, que había perdido toda bondad y sensibilidad por el mundo. Pero al conocer a Peter, esa personita que ha perdido todo, el que pasa por las peores cosas y que fácilmente puede atacar al mundo entero gracias a su dolor, no lo hace. Este le enseña la bondad que tiene y que aun con el corazón, cuerpo y espíritu roto, puede sonreír y seguir adelante. Y justo eso es Spider-Man. Esa personita, ese chico de Queens, es ese superhéroe que quizás sea el mismo arquetipo que tienen héroes como Superman o el Capitán América. El ser bueno y ayudar a los demás. Sí, pero Peter tiene un lado mucho más humano en su haber que cualquier otro superhéroe. Porque podemos verlo como ese héroe que nunca se rinde y ya. Y eso es lo que quiere que los demás vean.
pero por dentro, el héroe detrás de la máscara es un pobre chico que se ha quedado solo. Tuvo que quedarse solo gracias a la responsabilidad de un poder tan grande como el que tiene. Además de entender que no puede poner en riesgo a sus seres queridos. No de nuevo. Peter sufre en silencio una batalla emocional que incluso influye en su aspecto físico y en sus poderes. Y así como las arañas en verdad sufren cambios de piel al adaptarse, Peter también deberá hacerlo. Es una batalla tan grande que parece que él está solo. Pero, ¿y si no? Dejando de lado que la inclusión de Jean al UCM se sintió un poquitito forzada, esta tiene una justificación suficiente como para entender el por qué está aquí. Y es básicamente que sufrió lo mismo que Spider-Man, el perder a un ser querido y no saber cómo avanzar al quedarse sola. Y en este caso, Jean puede pasar como una villana, pero no es así. Jean es una víctima de ser alguien diferente, algo que también sufrió Peter en su momento. Quizás con Jonah Jameson, quizás con los Vengadores, lo que sea. Todos han tratado de manera diferente a lo habitual a Peter, incluso de sus amigos, pues estaban fascinados que él sea Spider-Man, pero Peter solo quería una vida normal, pero este está destinado a que nunca la tendría. Y en este caso, Jean no solo perdió a su madre que las abandonó a ella y a su hermana, Sarah, sino que solo por ser unas niñas telépatas son objetivos de captura de gente maldita y avariciosa, significando a su vez el como en la vida real, solo por una cualidad que tengamos o solo para satisfacer los caprichos de gente enferma, podamos ser abusados, llevados, desaparecidos e incluso asesinados solo por ser diferentes y ya. Y no estoy hablando de superpoderes, hablo de una situación en la vida real. ¿Por qué odiar a las personas que son diferentes? ¿Por qué? ¿En qué te afecta? Esas son preguntas que Jean siempre se decía. Y más porque le arrebataron a su hermana Sarah por la misma razón. Claro que ella solo quería acabar con la gente que ayudó a la empresa que se llevó a su hermana, entre ellos Spider-Man. Pero no porque ella sea una villana, sino por el dolor compartido que tienen los dos. Y es por eso que el recuerdo que tiene Peter de May es perfecto para Jean también, pues es un literal, ponte en mis zapatos. Recuerda mi pasado, seguro entenderás por qué comparto tu dolor. Es como ese poder que tuvieron tanto Jean como Peter, entre los dos, ese poder que incluso personajes como Sunset Shimmer tienen, que es la empatía. El ponerse en los zapatos de ambos, conociendo el dolor que pasaron cada uno, y entender que ya no deberán sufrir solos, pues se tienen el uno para el otro. Sí, la amistad y la empatía de Jean y Peter es hermosa, pero tanto para nosotros los espectadores como Peter, sabemos que nada es igual que la química que tenían Peter, MJ y Ned. Y vaya que la película lo sabe, porque a pesar de que el hechizo de Strange fue un poco raro el cómo funcionó, fue efectivo. Tanto MJ como Ned no recuerdan a Peter. MJ de verdad no siente nada por él, porque no recuerda tener algo con Peter. Así como Ned, que a pesar de la química que se mostró de nuevo fue como revivir el pasado, y es algo que Peter disfrutó bastante recordar. Esta película quiere enseñarnos que ya sea por magia, hechizos o incluso mera superación, nosotros, así como Peter, debemos dejar ir el pasado. Porque aunque haya sido disfrutable o ha sido tortuoso, como seres humanos siempre estamos en constante evolución y desarrollo personal. No podemos quedarnos en el mismo lugar una y otra vez. Necesitamos nuevas personas, nuevos amigos, nuevas relaciones, nuevo todo. Y sí, es doloroso. Es muy doloroso que tengas que dejar ir a aquellas personas que siempre estuvieron para ti. Créanme que lo sé. Pero hay que avanzar, hay que madurar, hay que crecer. Y tanto Peter Parker como nosotros debemos superar el pasado, y tanto que Peter Parker debe superar el pasado para que Spider-Man pueda aceptarse a sí mismo con todo y su naturaleza. Porque esa es otra. Durante toda la película, después de lo que pasó en la fiesta y esa escena de que yo también me negué a verla incluso en el cine, y eso fue el beso entre MJ y Flash, el nuevo novio de MJ, sé que muchos para ese entonces necesitarían meses e incluso años para superar eso. Y está bien. El cambio siempre llegará, así pase mucho tiempo o no. Y aunque en este caso Peter lo sufrió en tan solo horas, a veces la vida nos lleva a cambios donde el cambio debe ser tan necesario que nos detiene y nos abre el nuevo y único camino que debemos tomar. Y sí, esta película nos muestra que aún sin un aro de fuego que va creciendo y liberando mucho más humo denso, abruma su significado.
Y uno de ellos es el cambio. Un cambio forzoso porque no podemos seguir en la misma sufridera y presión de siempre. Porque Peter pasó años viendo cómo Ned y MJ terminaron la universidad. O sea, años. Pero él seguía ahí, seguía haciéndose sufrir, pensando que ese era el camino que debía tomar, cuando no. Y el balde de agua fría fue que después de capturar a Jean pensando que había acabado ya por fin su odisea, pero faltaba algo. MJ había encontrado la carta entre los objetos de Peter. Peter, si bien fue egoísta al no contarle a MJ ni a Ned la verdad, también debemos entender que lo hacía por protegerlos. Su inmadurez y su emoción por ser Spider-Man eran más grandes que el pensar 2 veces en las consecuencias de sus acciones. Porque claro, él seguía siendo un niño, un chamaquito que literal peleó con el Capitán América. ¿Cómo no emocionarse y querer contárselo a todos? Pero ninguna acción queda impune. Y Peter lo sabía. Por eso es que, al tenerle que confesar todo a MJ, a la nueva MJ, pues precisamente es cuando le cae el ultimátum. Esto no es como en un cuento de hadas, o que pueda haber un nuevo intento. Esto es un nuevo día y un nuevo inicio, por lo que el pasado quedó donde debe estar, atrás, en el pasado, no en el presente. Por eso es que MJ le dijo textualmente, pero yo no te amo. Porque esa MJ del pasado fue otra persona, no esta nueva MJ. Y seguro ustedes pasaron por lo mismo. El buscar a esa expareja, ex amistad o lo que sea, buscando regresar a donde estaban, pero que notas que todo cambió. Que esa persona ya no siente lo mismo por ti. Y sí, claro que duele. Y Peter tuvo que vivirlo de primera mano a fuerzas. No solo el cambio físico como parte de sus genes, como un crecimiento personal que la vida nos interpone, sino también el cambio de mentalidad, el cambio emocional y el cambio de nuestra vida. Pero nosotros podemos tenerlo a nuestro tiempo, lo que necesitemos, y que poco a poco logremos superar todo de nuevo y volvernos a levantar. Bueno, siempre y cuando esa meritita escena final solo haya sido fanservice y no el retroceso de Peter. Porque no puede ser que Ned sí se haya acordado de Peter, o bueno, al menos eso se intuye, después de que estuvimos toda la película con el desarrollo de que el hechizo en verdad funcionó. O sea, no me jodan. No puede ser que con una sola escena quieran arruinar todo el desarrollo de Peter. Por favor, no. No la caguen. Seguramente ustedes encontrarán muchas más razones para amar o odiar la película. Que si el escorpión fue desaprovechado, que si Bad Bunny está en el soundtrack, que por cierto, ¡qué emoción! O lo que sea. Pero a mí no me importa. Las cintas de las mejores de todas las películas de Spider-Man. Y se aguantan. Spider-Man Brand New Day es el nuevo día y nuevo inicio del arácnido. Un nuevo comienzo después de caer hasta lo más bajo y no tener a nadie más que a ti. Una historia profunda, emocional y muy empática que nos quiere enseñar que el soltar el pasado, abrazar el cambio y disfrutar el presente es de lo más sano que podemos hacer para mejorarnos como persona. Y en este caso, como superhéroe, pues realmente no estamos solos. Solo es cuestión de aceptar lo que viene para nosotros, como nuevos amigos, nuevos acompañantes, así como nuevas oportunidades, así como también agradecer lo que fue. Seres queridos, experiencias, relaciones, amigos, todo eso. Aunque se acabe, podemos agradecerlo, porque lo vivimos. Así que mi calificación final para Spider-Man Brand New Day, y sin miedo a que me funen, es un 9.6. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora te toca a ti, dame la tuya. Yo por mientras me despido. Si les gustó el video pueden darle like, así como suscribirse al canal picándole al botón y encendiendo la campanita de las notificaciones. Así como, si quieren seguir apoyando el contenido, pueden unirse a las membresías de YouTube y o a la de Patreon. Y seguirme en mis redes sociales también. Todas estarán en la descripción. Yo les deseo un feliz día, tarde o noche. Yo he sido y seré su patrona Jaislyn. Hasta luego queridos, muchos besos y abrazos.